Ya. Muy buenas a todos, saludos cordiales. Estamos con Marc Vila, otro economista, igual que el invitado de la semana anterior, concretamente consultor financiero especializado en deuda, subvenciones públicas y estrategia de inversión. Marc es del año 1990, tiene por tanto 35 años y es una persona nacida en un pueblo, en Sant Jaume de Llierca, en la comarca de la Garrotxa, en la provincia de Girona. Y por tanto, pues ya digo, tenemos la suerte de tener otro economista como la semana anterior, en este caso también de la Universidad Pompeu Fabra, aunque un poquito más mayor que Albert, 2 años mayor. Mar está especializado en banca de empresas, estuvo trabajando en el Tecnológico de Monterrey, en México, una experiencia profesional muy interesante de un año, y ha desarrollado su carrera profesional en el Banco Santander de México y en fondos de inversión orientados a startups, y actualmente se dedica a la consultoría financiera, centrado en la gestión de la deuda y en incentivos y subvenciones públicas para empresas. Un brillante economista, un profesional de las finanzas, pero una persona también magnífica, del que me aprecio, de que tengo el honor de ser amigo y que tiene mucho que comentarnos. Marc, muy buenas. Bueno, Cris, gracias por la presentación. Siempre un honor estar aquí contigo y poder charlar un rato, que es la intención de hoy, ¿no? Y poder explicar un poco a qué nos dedicamos y qué hacemos. Pues sí, porque además tienes mucho que aportar a la comunidad, siempre lo haces. Y vamos a empezar a entrar en materia con las finanzas. Tú eres un gran inversor también y aparte del asesoramiento que haces, pues llevas tus propias finanzas. ¿Tú cómo inviertes y cómo tienes diversificados tus activos? Y sin esa diversificación, ¿el dividendo tiene algún papel? Sí, aquí sobre todo, para explicar un poco, yo empecé un poco en las finanzas cuando tenía 16 años, estaba estudiando en el instituto la carrera de bachiller, ¿no? Que ahí no sabemos mucho dónde queremos ir. Y realmente vino una persona a nuestra clase a dar un poco de charla sobre lo que era el tema de la bolsa, el tema de las inversiones, que es un tema bastante tabú, ¿no? Yo creo que en España y en muchos países siempre se ve la bolsa como que está la gente mala que le quita el dinero a los pobres, ¿no? Para llevárselo él, que es un casino, y esa parte, ¿no? Pero bueno, esa persona que vino al final nos explicó cómo analizar empresas, que había una ratio muy básica que era el PER, ¿no? Para ver si la empresa está barata o cara, que luego cuando vas estudiando te vas dando cuenta que no es todo tan simple, pero bueno, tenía cierta lógica, ¿no? Y contó una cosa que me dejó impactado, que era el tema de los dividendos. Yo solo conocía a esa edad, había escuchado cuentas de ahorro, cuentas remuneradas, pero habló de los dividendos, que las empresas tenían beneficios y de esa manera retribuían a los accionistas o, bueno, en ese caso, los ahorradores que compraban una parte de acciones, ¿no? Y a partir de ahí, yo estaba muy enfocado a la carrera más de comercio internacional y ahí sí quedé un poco de vuelco y me interesé más por la parte financiera pura, ¿no? Y de casualidad tenía unos ahorros porque los veranos sí que siempre había trabajado cuando no estaba estudiando y con esos pequeños ahorros pues invertí en mi primera empresa que era Bolsas y Mercados Españoles y ahí vi que esa teoría era cierta, ¿no? Que cada X tiempo te caían unos dividendos y la teoría era cierta, ¿no? Y de ahí un poco pues fueron mis primeros inicios con esa compra en Bolsas y Mercados Españoles. Y ahí imagino, Chris, que esperas un poco que cuente cuál es las inversiones que hago actualmente, ¿no? La primera inversión un poco más en serio que hice fue alrededor del 2020, cuando ya sí, después de trabajar unos años, tenía un poco más de ahorros, Estaría bien, estaría bien. que en ese momento tenía un compañero que había comprado un piso y lo había puesto en alquiler. Yo en ese momento me encontraba trabajando en Madrid con ganas de volver a Barcelona algún día y ahí un poco por esa razón adquirí mi primer piso, ¿no? Di una entrada de unos 15.000 euros, compré esa primera propiedad y vi que había unas rentas, ¿no? Y que tenía algo que no tenía la bolsa, que era la capacidad de apalancarte, que eso era muy interesante, sobre todo en esos años, que eran 2020, que los tipos de interés eran muy bajos y había una oportunidad en el apalancamiento, ¿no? Y un poco a través de ahí fue mi primera inversión, ¿no? Luego a partir de ahí pues he ido diversificando y aparte del sector inmobiliario pues también ha sido importante el tema de la bolsa ir creciendo vía dividendos, ¿no? Que ese tipo de inversión al final también te da unos, unas ventajas, que es que no te da tantos dolores de cabeza ni es tan activa como la gestión de inmuebles.
Pues sí, la verdad que tienes una cartera diversificada y eso es un valor, es un activo. Eh, Danos un porqué. ¿Por qué te gusta esa inversión en ladrillo? Razones, has dado alguna, los tipos de Ujú. interés, pero darnos alguna razón más. Y si te planteas invertir en otras posibles inversiones interesantes, como puedan ser las criptomonedas, el oro, las tierras, ¿cómo ves tu futuro en ese ámbito de la diversificación y por qué te gusta el ladrillo? Sí, ahí tema del ladrillo, y yo creo que al final la inversión inmobiliaria en España tiene unos años que ha gozado de, digamos, de unos buenos tiempos, ¿no? Sobre todo lo que comentábamos, los tipos de interés. Legalmente, al inicio sí que contábamos con una legislación pues, que permitía crecer a base de comprar más propiedades. Sí que es verdad que en los últimos años pues, se ha limitado un poco eso, ¿no? No, no es tanto que me guste el ladrillo, sino que al final hay que ver en cada momento macroeconómico y en cada momento cómo está la economía, de ver si realmente esa inversión tiene sentido o no. O sea, en 2020 tenía mucho sentido invertir en ladrillo y lo defendía mucho, entre 2020 y 2022. Y ya cuando han empezado a crecer los tipos de interés y la parte legal en España no ha cuidado tanto a lo que es el propietario, pues allí ha sido un poco el momento de saltar, ¿no? Y desde ese momento, pues sí que me he redirigido más a lo que son la inversión en dividendos, porque las rentas me gustan mucho al final y creo que es un tipo de inversión que aunque a veces fiscalmente no sea la más atractiva, te da una tranquilidad muy importante, que es ir poder recogiendo esos frutos y tú mover el capital donde creas que es más interesante moverlo. Y luego el tema de opciones financieras últimamente también me está gustando, ¿no? O sea, también veo que es un tipo de inversión que actualmente pues tiene muchos beneficios, sobre todo en mercados que hay tanta volatilidad, ¿no? Para protegerse. Pero un poco la reflexión no es tanto que me guste el tema del ladrillo, sino que me gusta en cada momento invertir en el activo que creo que va a tener más retorno o Muy que bien. va al final a tener una mayor seguridad para mí, ¿no? Y hay un poco la reflexión que quería lanzar también a la gente que nos está escuchando, es que al final la inversión, digamos, es un concepto muy grande, ¿no? La inversión, haciendo una comparativa, sería el hacer deporte. Y luego el que tú juegues a fútbol, el que tú juegues a baloncesto o el que tú hagas yoga, digamos que es un poco ese tipo de inversión, ¿no? Si tú inviertes en dividendos, si inviertes en fondos value, en fondos indexados. O sea, ahí lo que tenemos que ver es lo más importante es invertir, guardar una parte de nuestro capital, ya sea vía trabajo, gente que esté jubilada, etcétera, para cubrir al final lo que son imprevistos, ¿no? Y luego, cómo lo hagas, si es haciendo una estrategia u otra, es más secundario y sobre todo donde tú te sientas más cómodo, ¿no? Es un poco el consejo que me gustaría dar y lo que intento aplicar en mi día a día. Muy bien. Estamos en la recta final, nos quedan 2 minutos, Marc. Últimas preguntas. Dime 3 palabras importantes para ti y por qué. Bueno, yo creo que un poco las tres palabras para sobre todo tener equilibrio en la vida y que son las importantes, yo creo que serían familia, amigos y motivación, ¿no? Pues yo creo que si te falla una de las tres, al final no sales adelante. Si tienes problemas familiares o no tienes una familia que te apoye, es muy complicado seguir adelante. ¿Qué decir de la amistad, ¿no? Sobre todo, bueno, si no tienes buenos amigos que no puedes charlar de ellos de inversión como estamos haciendo ahora mismo, la vida se hace muy dura, ¿no? Y luego, sobre todo, la motivación, porque al final sin motivación no somos nadie, ¿no? El hecho de estar motivado para invertir, para hacer deporte, para ir a trabajar, yo creo que es lo más importante. Yo creo que esos tres pilares son los más importantes en la vida y los que destacaría. Pues aprovechando esa palabra tan importante, esa tercera, motivación, ¿qué te motiva a seguir adelante en los momentos difíciles? Yo creo que ahí la principal motivación, sobre todo, es poder vivir con tranquilidad, ¿no? Al final, el que invierte es para tener tranquilidad a futuro y al final lo que te motiva un poco a seguir en el día a día, ya sea en momentos malos ir a trabajar o cuando te da más pereza salir a hacer algo de deporte o todo eso sería eso, ¿no? Buscar al final la tranquilidad para los tuyos y para ti mismo, ¿no? Que eso es lo que al final al ser humano está buscando desde la prehistoria. Sí, sí, sí. Has hablado de familia. Si pudieras cenar con algún referente vivo o muerto, ¿a quién elegirías y por qué? Me imagino que como es un hombre familiar, pues quizá alguien de tu familia, ¿no? Sí, ahí ya te digo, es una pregunta que a veces hemos comentado, ¿no? Y ahí yo creo que referentes en la vida hay muchos, ¿no? A nivel laboral, a nivel de películas famosos, ¿no? Pero
pero sí, yo ahí, por ejemplo, siempre guardo un gran recuerdo de mi abuela, que fue quien me crió, y siempre que me hacen esa pregunta, no tengo ninguna duda en decir eso, ¿no? En pasar un tiempo más con ella. O sea, si me regalaron una cena, tendría claro que fuera eso, ¿no? Con una persona que falta, ¿no? Y al final, y no lo malgastaría ni con Messi, ni con Cristiano, ni con Warren Buffett. O sea, tendría claro que sería Perfecto. Pues algo con familia. para terminar, Marc, que se nos va el tiempo, la última pregunta. Hazte una pregunta y contéstala. Pues yo creo un poco el por qué estamos aquí, ¿no? El por qué ser miembro de la asociación FIRE, ¿no? Que al final es un poco lo que estamos hablando y con este canal queremos promocionar, que al final la asociación FIRE es una asociación que quiere hacer difusión de lo que es la inversión, ¿no? Al menos, igual que yo tuve la oportunidad con 16 años que vino alguien a mi universidad y me habló de inversión por primera vez, pues poder hacer esa divulgación en la sociedad, que la gente entienda qué es invertir y por qué es tan importante, y luego ya cada quien que agarre ese consejo o no, ¿no? Pero al menos que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer la inversión y lo que puede hacer con sus ahorros.